Ayacucho, una ciudad conocida por su historia, su cultura y por haber sido el escenario de uno de los periodos más dolorosos del Perú, durante más de una década miles de familias vivieron entre atentados, desapariciones, miedo e incertidumbre. Pero mientras el país comenzaba a hablar de pacificación, una nueva preocupación aparecía silenciosamente en las calles de Huamanga. No eran grupos armados, no eran organizaciones políticas, eran adolescentes. En 1996, una investigación publicada en la revista Anales de Salud Mental reveló la existencia de 17 pandillas en la ciudad de Ayacucho. La pregunta era inevitable: ¿por qué estaba ocurriendo esto? ¿Quiénes eran estos jóvenes? ¿Y qué nos decía este fenómeno sobre la sociedad ayacuchana de aquellos años? Esta es una historia poco contada, la historia de las pandillas juveniles en Ayacucho. Tuve un amigo que se había involucrado en lo que es el pandillaje, y él es el que me involucró a mí también. Como éramos mejores amigos, siempre tienes que de repente hacer las cosas que tus amigos también hacen, tú también las sigues, ¿no? Y de repente por eso, por la curiosidad y bueno, por la falta de repente de apoyo de mi familia, también por eso es el que me he metido al pandillaje. Para entender el surgimiento de las pandillas, debemos mirar el contexto en el que crecieron estos jóvenes. A mediados de los años 90, Ayacucho todavía intentaba recuperarse de los efectos del conflicto armado interno. Muchos adolescentes habían pasado toda su infancia rodeados de violencia. Algunos habían visto atentados, otros habían crecido escuchando historias de muerte y de desapariciones. Para muchos, la violencia era parte de la vida cotidiana. Pero los problemas no terminaban allí. La investigación revela que cerca de 2/3 de los hogares de Huamanga tenían necesidades básicas insatisfechas. El retraso escolar era frecuente, muchos adolescentes no estudiaban ni trabajaban, y una gran cantidad de familias enfrentaba dificultades económicas y emocionales. Era una generación que crecía en medio de carencias materiales y afectivas, una combinación que con el tiempo tendría consecuencias. Según los testimonios recogidos por los investigadores, todo comenzó en el barrio de Belén, en el año 1991. Allí aparecerían dos grupos que marcarían el inicio del fenómeno: los vampiros y los piedra. Ambas pandillas estaban conformadas por jóvenes mayores que los pandilleros que aparecerían después. Sus actividades incluían robos, asaltos, enfrentamientos violentos. Pero en el año de 1992 ocurrió algo inesperado. Los líderes de ambos grupos murieron a manos de elementos senderistas. Lejos de desaparecer, las pandillas se reorganizaron, los vampiros pasaron a llamarse Kids, los Piedra adoptaron el nombre de Reyes, y el fenómeno comenzó a expandirse por toda la ciudad. En pocos años surgieron nuevas agrupaciones: gladiadores, sicarios, langostas, diablas, vinchas negras, tracis y muchas otras más. Para 1996 ya existían 17 pandillas identificadas en distintos barrios de Huamanga. Existe una imagen común del pandillero como alguien marginal o completamente alejado de la educación, pero la realidad era más compleja. La mayoría tenía entre 12 y 17 años. Muchos seguían asistiendo a la escuela y algunos provenían incluso de instituciones educativas prestigiosas. Había pandillas integradas por hombres y mujeres. Otras estaban conformadas exclusivamente por mujeres. Los grupos podían reunir entre 40 y 60 integrantes. Y aunque el ingreso era generalmente voluntario, impulsado por amigos o conocidos, abandonar la pandilla no era siempre sencillo. Quienes intentaban salir podían recibir amenazas. Algunos incluso sufrían agresiones físicas. La pandilla se convertía en una estructura difícil de abandonar, como si se tratara de una familia paralela. Y aquí encontramos una de las conclusiones más importantes de este estudio. Los investigadores sostienen que muchos de estos jóvenes buscaban algo más que diversión, buscaban pertenecer, buscaban reconocimiento, buscaban apoyo emocional en hogares donde muchas veces faltaba comunicación, afecto o estabilidad. La pandilla ofrecía identidad, ofrecía amigos, ofrecía protección, ofrecía una sensación de importancia. Por primera vez, alguien los escuchaba, alguien los aceptaba, aunque el costo fuera entrar en una dinámica de violencia.
Lo que para la sociedad era una pandilla, para muchos adolescentes era el único espacio donde sentían que pertenecían a algo. Pero aquella pertenencia tenía un precio. Las reuniones se realizaban en discotecas, videopubs, colegios o barrios. El consumo de alcohol era habitual y los enfrentamientos entre pandillas era frecuente. En muchas ocasiones utilizaban armas blancas y objetos contundentes. La violencia era parte fundamental de la identidad grupal. Incluso el liderazgo se obtenía mediante la fuerza. Quien vencía en los enfrentamientos internos ganaba respeto y autoridad. Sin embargo, detrás de la agresividad existía una realidad mucho más dolorosa. La investigación comenzó cuando varios adolescentes vinculados a pandillas llegaron al hospital tras intentar quitarse la vida. Algunos sufrían depresión, otros enfrentaban crisis familiares severas, muchos carecían de expectativas de futuro. Aquellos jóvenes que parecían fuertes y peligrosos escondían profundas heridas emocionales. Uno de los aspectos más polémicos del estudio fue la opinión de la Policía Nacional. Según algunos agentes, la estructura de estas pandillas presentaban semejanzas con organizaciones de Sendero Luminoso, líderes poco visibles, uso de alias, amenazas anónimas y formas particulares de comunicación. Sin embargo, otras instituciones rechazaban esta idea. La Fiscalía, por ejemplo, no encontró vínculos, el Juzgado de Menores tampoco. Entonces surge una pregunta: ¿realmente existía una relación o simplemente las autoridades observaban la realidad a través de las heridas que había dejado el conflicto armado? La respuesta sigue siendo motivo de debate. 30 años después, los nombres de aquellas pandillas todavía sobreviven en la memoria de muchos. Kids, Reyes, Gladiadores, Vinchas Negras, pero quizás la historia no trata realmente de pandillas. Tal vez trata sobre una generación que creció rodeada de violencia, que enfrentó pobreza, abandono y falta de oportunidades, y que encontró en las pandillas algo que la sociedad no supo ofrecerles. Los propios autores de este estudio lanzaron una advertencia, que ignorar el problema era peligroso. Castigar sin comprender no va a resolver nada. Era necesario atender las necesidades emocionales y sociales de estos jóvenes, porque detrás de cada pandilla existían adolescentes buscando algo tan simple como sentirse importantes para alguien, y tal vez esa reflexión sigue siendo válida incluso hoy, porque cuando una sociedad deja de escuchar a sus jóvenes, siempre aparecerá alguien dispuesto a hacerlo en su lugar.